Buenas, en esta presentación hablaremos sobre el concepto de equivalencia en la traducción. Para empezar, echaremos un vistazo al índice. En él podremos encontrar los contenidos que vamos a tratar en esta presentación. En primer lugar, empezaremos con una breve introducción para ponernos en situación de lo que vamos a ver, que es el concepto de equivalencia propuesto por el RAE, la definición que está acogida y demás aspectos que necesitaremos tener en cuenta antes de adentrarnos en profundidad a analizar todo tipo de detalle. Después pasaremos a analizar los autores. En primer lugar encontramos a Vinay Darbernet. En segundo lugar a John Catford. En tercero a Roman Jacobson. Posteriormente pasaremos a ver a Eugene Nida. Y por último lugar pasaremos a ver a Otto Kahn. Después de haber visto los autores y sus puntos de vista, así como sus corrientes y sus aproximaciones, pasaremos a una breve conclusión sobre qué podemos extraer de esta presentación. Por último, como última parte de este trabajo, está la bibliografía que hemos empleado para documentarnos, todas las fuentes que hemos consultado. Pues sin más dilación vamos a hablar un poco sobre el concepto de qué es la equivalencia. La equivalencia, según la RAE, es la igualdad en el valor, estimación, potencia o eficacia de dos o más cosas o personas. ¿Esto qué quiere decir? Que la RAE ha cogido una definición más o menos conjunta con todo lo que podemos saber sobre lo que es el concepto de equivalencia y ha hecho una unión para que recoja un poco todos los puntos de vista que todos los autores han querido dar. Como podemos ver en el siguiente punto, eh, hay muchos puntos de vista y enfoques muy distintos a lo largo de la historia, ya que el concepto de equivalencia es un término muy amplio y muy complejo, y entonces, dependiendo de cómo se plantee cada uno abordarlo o enfocarlo, surgirán unas definiciones u otras, o unos planteamientos u otros. Pasaremos ya a hablar de Vinay y Darbernet. Vinay y Darbernet realizan una aproximación tradicional hacia el concepto de equivalencia. Lo más importante a saber de estos autores es que mediante la clasificación que hacen de las unidades de traducción según su rol, las dividen en cuatro: unidades funcionales, semánticas, dialécticas y prosódicas. Gracias a esto, las separan de las palabras de un texto. Esto es, separan de las unidades simples, diluidas y fraccionarias. Posteriormente, antes de entrar en los tres planos fundamentales, tenemos que enunciar que las unidades reducidas en una palabra son los grupos unificados, dentro de los cuales nos encontramos con expresiones y hacen que la unidad del sentido sea clara. Y después encontramos las locuciones, de intensidad, verbales, adjetivales y adverbiales. Este tipo de locuciones son alianzas entre palabras donde la cohesión es menor. Pasaremos ya a analizar lo verdaderamente importante, que es la conclusión que extraen estos autores, que son los tres planos fundamentales. Estos tres planos son el plano léxico, el plano morfosintáctico y el plano pragmático. El plano léxico ellos lo definen como lexique, el plano morfosintáctico como agencement y el plano pragmático como message. Gracias a esto pueden establecer la diferenciación que tiene lugar a continuación. Es decir, establecen dos tipos de traducción, gracias a haber diferenciado entre las unidades de traducción, las locuciones y los tres planos de la anteriormente enunciados. El primer tipo de traducción es la traducción directa. La traducción directa podemos definirla como que el mensaje de la lengua de origen se puede trasladar perfectamente al mensaje de la lengua de destino, porque presentan categorías paralelas. Son paralelismo estructural o conceptos paralelos. Existe un paralelismo metalingüístico. Dentro de la traducción directa podemos encontrar tres categorías: en los préstamos lingüísticos, en los que se recurre a ellos cuando hay una laguna en una de las dos lenguas, generalmente metalingüística, es decir, es una novedad técnica o un concepto desconocido. Es el procedimiento más simple de elaborar la traducción, como por ejemplo whisky, yoga, tango, aeróbic, etc. Después encontramos los calcos. Un calco es un préstamo de un género particular. Se presta a la lengua extranjera el sintagma, pero se traducen literalmente los elementos que la componen.
Un calco de expresión respeta la estructura sintáctica de la lengua de origen, introduciendo un modo expresivo nuevo. Ejemplos de esto puede ser la palabra balonmano, que viene del alemán Handball. Y por último, las traducciones literales, en las que son una solución única, reversible y completa. Hay ejemplos de las traducciones literales cuando entra en juego el componente cultural. Por ejemplo, yo estoy viendo la tele, I am watching the TV. Vale, y luego pasaremos a hablar de la traducción oblicua. La traducción oblicua es una laguna que se llena por medios equivalentes. Esto es transposición, que es reemplazar una parte del discurso por otra sin cambiar el sentido del mensaje. Modulación, que es una variación en el mensaje mediante el cambio del punto de vista. La equivalencia, que es un procedimiento mediante el cual una misma realidad se transmite mediante una expresión totalmente diferente. Y la adaptación, que es la sustitución cultural o encontrar un equivalente cultural. Pasaremos ahora a hablar de John Catford. John Catford tiene, junto con Roman Jakobson, son los dos autores que realizan una aproximación lingüística. Esto quiere decir que los cambios en la traducción, según ellos, se producen entre el texto origen y el texto meta. Esto quiere decir que donde verdaderamente se cambia una lengua por otra es entre esos dos factores y no en el resto de características que puede tener un texto. John Catford emplea la diferencia entre lengua y habla que realiza Saussure. Se basa en decir que hay una correspondencia formal. Esto quiere decir que hay una parte del lenguaje del texto meta que juega el mismo papel que el sistema del texto meta, por lo que es una comparación y descripción del sistema de lenguaje, aunque no específica. Y por otra parte hay una equivalencia textual, que quiere decir que una parte del texto meta es equivalente a un texto original o aparte de esto. John Catford afirma que el lenguaje está compuesto por la lengua y por el habla. La lengua es un sistema lingüístico y el habla es todo aquello que ha dicho un hablante o lo ha entendido oír al otro. Si cada lengua tuviera un sistema semántico cerrado, cada lengua tiene un sistema semántico cerrado, por lo cual casi nunca habrá una correspondencia formal entre el texto origen y el texto meta. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo de la traducción es la selección de equivalentes con la mayor implicación posible en un área determinada, lo cual implica que el traductor debe formular una hipótesis para cambiar un componente del texto origen por uno del texto meta. Esto no es una tarea fácil, puesto que prácticamente nunca hay una correspondencia formal. Entonces es trabajo del traductor realizar esto. John Catford también realiza una distinción entre traducción total y traducción parcial. La traducción total, en ella cada parte del texto origen es reemplazada con elementos del texto meta. Es una traducción exacta de gramática, léxico, fonología y escritura. Y en la traducción parcial podemos encontrar más traducciones literarias, porque surgen términos que no es posible traducir, es decir, términos intraducibles. Por lo tanto, la definición de equivalencia que podemos extraer de este autor es que ocurre cuando en el texto origen y el texto meta hay dos conceptos que son equivalentes o tienen el mismo componente de conocimiento. La definición original está en el PowerPoint planteada por John Catford en su idioma original. Roman Jakobson también pertenece a esta aproximación lingüística que se centra puramente en un punto de vista lo que restringe a la lengua en sí, no evaluando el resto de características que puede tener una traducción. Roman Jakobson, podemos destacar de su vida aspectos como que creó el Círculo Lingüístico de Moscú y la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético en Leningrado en tan solo 2 años de diferencia. Fue uno de los principales impulsores del formalismo ruso y después se tuvo que mudar a Praga por razones históricas y donde fundó el Círculo Lingüístico de Praga. Roman Jakobson realiza una triple división de equivalencia en la traducción. Esto es un concepto que John Catford no propone, pero Roman Jakobson hace
incide especialmente en esto porque para él hay diferentes tipos de traducción. No es lo mismo realizar una traducción dentro de una misma lengua, es decir, la traducción intralingüística, que realizar una traducción entre dos lenguas, la traducción interlingüística. Y por último, tampoco es lo mismo realizar una traducción dentro de un mismo texto mediante un sistema no verbal, que es la traducción intersemiótica. Nosotros estudiamos la traducción interlingüística, por lo tanto, es en la que nos centraremos. En ella, él afirma que la traducción no es imposible, es decir, no hay términos intraducibles, como decía Catford. No pueden surgir términos intraducibles. Lo único que hace falta para traducir esto es que el traductor amplíe su repertorio. Es decir, que use nueva terminología, emplee neologismos, emplee préstamos, realice calcos, en general que amplíe su terminología para evitar este conflicto a la hora de traducir. Es decir, que el traductor tiene que prepararse de una manera más especializada para traducir un texto, porque no debe haber ningún error. Depende de la formación de ese traductor y los recursos que tenga para sortear todo tipo de obstáculos. Todos estos puntos están reflejados en su obra principal, On Linguistic Aspects of Translation. En siguiente lugar encontraremos a Eugene Nida. Eugene Nida realiza una aproximación etnolingüística, que quiere decir que la equivalencia no la toma solo como algo lingüístico, como ya hemos visto en Catford y en Jacobson, o una aproximación tradicional, manteniéndose dentro de los márgenes de lo ya establecido, sino que él innova y dice que la equivalencia no es solo algo lingüístico, sino que también tiene un importante componente cultural. Por lo que él realiza una división entre la equivalencia formal y la dinámica. La equivalencia formal se produce cuando se traduce literalmente el significado de las palabras. Y la equivalencia dinámica se produce cuando hay que buscar otros conceptos de la cultura meta que contengan las mismas connotaciones que el concepto en la lengua origen. Es decir, entra en juego este componente cultural que ya hemos dicho que era tan importante para Nida. La equivalencia formal es la más rara de encontrar porque, como ya hemos visto que dicen autores anteriores, no es muy difícil encontrar una equivalencia entre el texto origen y el texto meta literal. Por lo que Nida plantea que entonces hay otro tipo de equivalencia que es la dinámica, en el que entra en juego la cultura y el componente cultural. Eugene Nida tiene en cuenta las circunstancias y el emisor y el receptor. Las circunstancias quieren decir que el mismo mensaje puede tener otro significado totalmente distinto dependiendo del contexto, lo cual es muy cierto porque no es lo mismo decir una frase estando en clase que estando en casa, por ejemplo. Y el emisor y el receptor, que también son dos piezas clave para comprender un discurso. No se puede formar, obviamente, un discurso si no tenemos un emisor y un receptor. Por lo que Eugene Nida concluye diciendo con que la equivalencia de un mismo mensaje es difícil entre varias lenguas porque hay unas diferencias comunicativas propias de cada cultura que impiden al hablante de una lengua y al hablante de otra que se entiendan a la perfección. Es decir, que la equivalencia formal, como ya hemos visto, es muy difícil de encontrar y casi siempre hay una equivalencia dinámica. Por último, encontramos a Otto Kade. Otto Kade plantea una aproximación semantista. Este autor pertenece a la escuela de Leipzig y plantea que hay 4 tipos de equivalencia. En primer lugar, encontramos la equivalencia total. Es en la que se da una correspondencia 1:1 entre el texto origen y el texto meta. Después encontramos la equivalencia facultativa. Esto consiste en una correspondencia 1 a muchos a nivel de expresión y 1:1 a nivel de contenido. Después encontramos la equivalencia aproximativa, que es la que tiene una correspondencia 1:1 pero solamente a nivel de habla. Y finalmente encontramos la correspondencia 0, que esto quiere decir que hay una correspondencia 1:0 entre el texto origen y el texto meta. También de estos 4 tipos de equivalencia tenemos que decir que son, digamos, una cuádruple división que él realiza
basándose en lo que él va estudiando, porque no es lo mismo que haya una correspondencia 1-1 total que una correspondencia, digamos, parcial, porque solo es a nivel del habla. Esto quiere decir que AutoCAD va planteándose diferentes propuestas o diferenciaciones a medida que va avanzando en el estudio de la traducción y el concepto de equivalencia. En esto consiste esta aproximación semantista, dependiendo de la semántica de cada texto. AutoCAD también crea el concepto de relación, que quiere decir que el fundamento de la traducción producido entre el texto origen y el texto meta sobre la base del criterio de invariación semántico-funcional. Es el fundamento de la traducción producido entre el texto origen y el texto meta sobre la base del criterio de invariación semántico-funcional. Y posteriormente dice que hay una serie de factores textuales que tienen una serie de relaciones entre sí. Estos son los signos in presentia, los signos in absentia, pueden darse entre las unidades actualizadas entre sí, entre el signo y referente y entre el signo y aquel que emplea dicho signo. Bueno, para concluir, vamos a echar un breve vistazo a la bibliografía. Aquí encontramos todas las fuentes que hemos consultado en orden de aparecimiento de los autores, de aparición, tal. Y por último, una serie de conclusiones que hemos sacado al hacer este trabajo. Para empezar, que la equivalencia obviamente es un concepto muy denso y muy complejo y por lo tanto se puede definir de diversas maneras según el enfoque que le demos o le den los autores que la han estudiado en profundidad durante los años. Y por último, podemos decir que se han realizado aproximaciones muy complejas y muy completas, pero es un tema que aún llama la atención de los expertos, porque no está todo dicho sobre este tema. Es decir, no han planteado una hipótesis que digamos, o sea, la última planteada por Nida está bastante completa y recoge un montón de acepciones que han trabajado los anteriores autores, pero se sigue investigando por si acaso. Y con esto llegamos al fin de esta presentación. Esperamos que os haya gustado y que os haya explicado un poco y clarificado el concepto de la equivalencia en la traducción.